Capítulo 2. La voluntad de fuego, descargo de responsabilidad. No tengo nada asociado o perteneciente a Naruto, Bleach, Claymore o cualquier otro anime o caricatura asociada. Este fanfiction es propiedad de Ragda-in, así como todos los personajes originales y Ox. Ascenso del dios Asura. Charla normal. Me encanta el ramen. Big Talk. Cállate, idiota molesto. Pensamientos normales. Oye, no soy un tonto. Pensamientos Big. Ni siquiera trataste de negar tu fastidio. Encantamientos de Jutsu. Kage Bunshin no Jutsu. Capítulo 1. La voluntad del fuego. Asura, la diosa de espadas y sangre, flotó a través de las vagas realidades y dimensiones del tiempo mientras se empujaba lenta pero seguramente hacia la dimensión a la que ya había enviado su nave. Asura sabía que llegaría a la dimensión unos días después de su nave y Kibi a quien había enviado por delante. La razón de esto fue que el movimiento en este lugar entre las corrientes de tiempo y las realidades, ella personalmente nombró el laberinto, era extraño por decirlo menos. El concepto de impulso e inercia no existía ya que las leyes de la física eran un concepto que solo se encontraba en la realidad con una corriente de tiempo fluida. La única forma de llegar a cualquier parte o moverse en el laberinto era creando un túnel de realidad y tiempo para conectarse con la realidad y la dimensión del lugar al que se dirigía. Sin embargo, dado que Asura no estaba creando una dimensión, en realidad no podía crear un túnel, ya que esas dimensiones necesitaban existir. Entonces, en realidad, este método no funcionaría ya que ella no iría a ninguna parte. Esta era la razón por la que la mayoría de los dioses tenían que trascender para viajar a diferentes realidades y tiempos, evitando así el laberinto por completo. Sin embargo, al sustituir la dimensión con su intención y voluntad, teóricamente pudo moverse en ausencia de dimensión a través del laberinto. Esta forma única de viaje de la que solo ella era capaz la protegía de los dioses demonio que con mucho gusto habrían aprovechado esta oportunidad para hacerle todo tipo de cosas desagradables. Para los mortales y los ascendientes fallidos como su anfitrión y el Kibi, las cosas eran muy diferentes, no podían atravesar el laberinto en absoluto. Por otro lado, dado que fueron creados en una realidad y una corriente de tiempo donde la reencarnación era en efecto, Asura podía simplemente importarlos a cualquier dimensión o corriente de tiempo de su elección en la que estaban destinados a nacer o crear. Usando este método, había elegido una secuencia de tiempo y una realidad que serían receptivas a sus planes futuros. Esto tuvo el efecto afortunado o desafortunado, según tu punto de vista, de fusionar a los dos seres. Esto permitió que el ser más fuerte absorbiera la fuerza, el conocimiento y, en su caso, el chakra de su otro yo. Ella tenía intencionalmente una corriente de tiempo y una realidad donde el ki era aproximadamente igual en fuerza al que estaba enviando. Dado que el sello que Asura había usado para unirse con su recipiente estaba conectado e incluso se fusionó con el alma y el cuerpo de su recipiente, también había aparecido. Habiendo previsto esto, Asura había sellado parte de su poder para mantener el sello activo hasta que llegara, aunque el sello solo llegaría después de una hora que lo hiciera su nave. Sería necesario ya que la fusión de seres alternos también agregaba la masa corporal de ambas personas, haciéndolas 2 veces más densas y causando cualquier cantidad de complicaciones. Afortunadamente, también había tejido una directiva para que el sello activara una función latente que había usado una vez en la vida. Esto hizo que el sello generara diferentes formas de radiación en un conjunto de intervalos preprogramados que provocarían un conjunto de mutaciones planificadas previamente. Todas las formas de radiación que generó su sello fueron fatales para la vida humana por sí mismas o por exposición continua incluso para aquellos con el sello sin la preparación adecuada. Una de sus funciones menores de sellos tenía tal preparación y actuaba como varios cientos de miles de conjuntos adicionales de cromosomas y genóforos que podrían conectarse a falta de una palabra mejor. Estos cromosomas y genóforos adicionales contenían adaptaciones evolutivas que permitieron al cuerpo sobrevivir y mutar de la manera en que se suponía que debía hacerlo. También contenían una plétora de otras adaptaciones útiles que descubrió en las formas de vida que estudió en el universo y los diversos minerales y elementos necesarios para que se formaran. La masa corporal extra ganada a través de la fusión actuaría como los ingredientes biológicos crudos para que no se desperdicie nada. Para una criatura tan primitiva como un humano sería comparable a transformarse completamente en una criatura alienígena con las únicas similitudes con un ser humano superficial. Sin ella allí para modular el dolor, sería una experiencia insoportable por decirlo menos si él fuera capaz de pensar conscientemente. Asura descubrió que en realidad sentía un poco de envidia por su nave.
Sin embargo, eso tenía poca importancia, porque para los mortales la vida era dolorosa. Cuanto más dolor soportara un mortal, más llegaría a comprender el dolor de los demás y de sí mismo, y así les permitiría crecer. Algunos mortales podrían llamar errónea a esa filosofía y esa bondad podría usarse en sustitución del dolor. Sin embargo, sin dolor, la mentalidad del mortal se estancaría y eventualmente conduciría a la violencia y, al final, al dolor. Entonces, en realidad, realmente no importaba qué camino eligiera un mortal, siempre habría dolor y, por lo tanto, siempre habría crecimiento. Esa fue la razón por la que los otros dioses le permitieron hacer lo que deseaba a pesar de que fue desterrada de los salones dorados. La misma Brigid Kami le había dado la oportunidad de redimirse por el pecado aparentemente imperdonable que cometería en este mundo, desterrándola a esta dimensión hasta que el tiempo de su pecado estuviera cerca. Precisamente porque no importaba lo que hiciera, siempre habría dolor. Al menos de esta manera podría tener la oportunidad de evitar a las criaturas primitivas la ira injusta de un dios y salvar la cara con los otros dioses. Sin embargo, no importa lo mucho que miró a través de las corrientes de tiempo alternativas y las realidades relativas a las naciones shinobi, no pudo encontrar cuál era su pecado, por lo que no pudo detenerlo. Lo único que sabía al respecto era que su pecado ocurriría debido al que eventualmente elegiría como recipiente para su poder, algo que todo dios tenía que hacer para establecer su religión en el mundo de su elección. Los otros dioses tampoco le dirían la naturaleza de su pecado, ya que ella no quería escucharlo de ellos. Era su primera prueba verdadera que pasaba o fallaba y nunca se perdonaría por buscar ayuda tan fácilmente. El no poder evitar cometer su pecado, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo, significó el destierro eterno de los Brightals en el humilde cuerpo metafísico que habitaba. Solo que sería tan imperecedero como el vacío mismo, condenado a sufrir hasta que las últimas consecuencias de su pecado fueran finalmente curadas y olvidadas. Aún así, su prueba habría sido inútil si simplemente pudiera borrar a cualquiera que se interpusiera en su camino de la existencia con un solo pensamiento, y a petición suya, Brigid Kami encadenó su existencia en una forma metafísica humilde con las cadenas de luz. Elaborados por la propia Brigid Kami desde las mismas paredes del Brigid Hall, se usaron para restringir a los dioses que los solicitaban para unirlos a la forma metafísica. Eso solo habría sido considerado un poco demasiado incluso por algunos de los dioses más experimentados. Sin embargo, anhelando un verdadero desafío, Asura le había pedido a Yomi que la atara con Dark Script. Yomi, con la renuente aceptación del Brigid Kami, había aceptado alegremente ya que normalmente el Dark Script solo se usaba a pedido del Brigid Kami para castigar a los dioses de la luz. The Dark Script eran una serie de poderosas ruinas grabadas en sus propios huesos que limitaban y unían su poder en todas sus diversas formas. Esa limitación podría reducirse en gran medida compartiendo el guión oscuro con otro a cambio de regalar a la entidad algo de su poder. 4. Por lo tanto, Asura estaba en lo más débil que podía llegar a ser mientras seguía siendo considerada un ser piadoso. Fue un error del que se arrepintió desde entonces. La sabia se aprovechó de su estado debilitado para rebelarse contra ella y robó el poder de sus ojos y una parte de su vitalidad piadosa. Hasta el día de hoy, fue un insulto incomparable con ninguno de los que recibió desde o antes. 5. Sin embargo, ella, como un ser piadoso, no podía culpar a los mortales por ser lo que eran. No debería haber pasado por alto el hecho de que el sabio era un mortal de un mundo oscuro nada menos. Incluso si secretamente deseaba saborear su poder una vez más y solo había compartido el guión oscuro con él, ya que era demasiado débil para aceptar al Jubi como era, realmente había llegado a amarlo. A diferencia del amor que los mortales albergaban unos a otros. El amor de un dios era una fuerza grande y terrible que ardería con la misma intensidad mucho después de que los fuegos del último sol se apagaran y el universo mismo llegara a su fin. El dolor de tal traición y el conocimiento seguro de que ella todavía lo amaba a tal nivel había convertido ese amor en una oscura emoción. Más allá de emociones tan simples como el odio o cualquier emoción oscura que una mente humana pueda comprender. Le recordaba las diferencias entre los mortales y los dioses, mientras que un humano podría morir en el peor de los casos de un corazón roto, un dios podría caer en manos de Yomi. Yomi era el dios de la oscuridad y representaba todo lo que el Kami brillante se oponía. Los dioses que cayeron bajo el dominio de Yomi se convirtieron en criaturas de desolación y miseria cuya mera presencia consumía la vitalidad y la voluntad de los demás. Su único propósito era romper la cadena del dolor y el crecimiento dejando solo la miseria y la muerte. Eran demonios literales en todos los sentidos y dimensiones de la palabra que realmente contaban.
Lo único bueno que sucedió a lo largo de toda la prueba fue que la traición del sabio le permitió experimentar un dolor raro mucho más potente que cualquier herida que haya tenido. Sin embargo, incluso eso se arruinó, ya que era el único dolor que realmente lamentaba experimentar. Fue una dura lección, hecho aún más amargo desde que Brig Kami le había advertido que protegiera su corazón contra el amor impuro de los seres mortales antes de desterrarla. El dolor la ayudó a crecer más y a convertirse en más de lo que era. Como un dios no podía matar a un mortal porque eran lo suficientemente tontos como para enamorarse de ellos, Asura maldijo a todos en su línea que se atrevieron a desnudar sus ojos con la maldición del odio. Aquellos que nacieran con su vitalidad serían condenados a ser los receptores de ese mismo odio. La única forma de romper cualquiera de las maldiciones era superarla con la fuerza de su cuerpo y mente. Esto aseguró que solo aquellos con la capacidad de crecer fuertes sobrevivirían y continuarían la maldición hasta que terminara la línea de los sabios. La atención de Asura se centró en su trabajo mientras se acercaba a la dimensión de su nueva nave, notó que dos dimensiones se acercaban peligrosamente una a la otra. Era tan raro verlo de cerca incluso para los dioses, que se detuvo a mirar. Sabía que o las dimensiones se combinarían y crearían una nueva realidad o resultarían ser demasiado diferentes y se aniquilarían entre sí, lo que desataría una forma de energía que ella personalmente encontraba irresistible. La energía liberada era una partícula metafísica que el habitante de ambas dimensiones había llegado a llamar Reiryoku. Las partículas de Reiryoku transportaban emociones mejor que cualquier otra, especialmente los ecos del dolor, la melancolía, la desesperación más oscura, junto con la experiencia agridulce del amor mortal fallido. Después de todo, se la consideraba un dios en ciernes y el tipo de angustia espiritual aguda podría ayudarla a crecer al infligirse a sí misma. 6. Aún así, mientras observaba cómo las dimensiones se acercaban, sintió una acumulación de Reiatsu cuyo aura era tangible incluso para ella. Luego, ante sus propios ojos, toda la energía se desató sobre la otra dimensión y la borró, así como todo el Reiatsu que contenía. Ella notó distraídamente algunas fuentes insignificantes de Reiatsu cruzando a la otra dimensión antes de que estallara sobre sí misma, llevándose consigo a todo el precioso Reiatsu. Sus propios ojos rojos ardientes se abrieron con incredulidad e indignación. El poder de destruir dimensiones pertenecía únicamente al nivel de los dioses. Los mortales eran demasiado irresponsables con ese tipo de poder. Sus ojos se entrecerraron incluso cuando el tiempo mismo comenzó a deformarse y desgarrarse a su alrededor por la fuerza de su rabia. Esta insolencia no podía quedar impune, incluso una diosa desterrada como ella podría quitarse temporalmente sus propios grilletes para corregir tal violación del servidor. En realidad, estaba prohibido hacerlo y podría causarle tantos problemas como su pecado original que aún tenía que cometer. Consideró brevemente la posibilidad de que este fuera el pecado que realmente la desterraría de Brightals, y luego lo descartó rápidamente. A diferencia de los mortales, los dioses fueron deliberadamente francos sobre estas cosas. Las únicas veces que no lo eran cuando estaban jugando con los mortales. La misma Brig Kami no le daría la oportunidad de absolver su pecado y arriesgarse a un verdadero destierro si fuera imposible. Si ese hubiera sido el caso, Brig Kami simplemente habría merecido su castigo original de 1000 años desterrado al plano mortal en un cuerpo eterno. Por un lado, si este no era su pecado original, entonces podría considerarse una ofensa separada y tratarse más tarde después de que ella resolviera este. En tercer lugar, si este era el pecado original que Brig Kami la había enviado de regreso para que se detuviera, terminaría en una paradoja. Si no hacía nada, sería tan malo como no permitirse corregirlo, mientras que corregirlo requería que se quitara las cadenas, lo que sería igual de malo. Al mismo tiempo, el plan de Brig Kami para evitar que su pecado se manifestara también complicaba las cosas. Su pecado original fue ser la causa del surgimiento de una entidad que ni siquiera los Brig Kami pudieron destruir. La única pista que tenía para seguir era que esta entidad estaba estrechamente vinculada a su futura nave. También fue la condición principal para que su pecado fuera enmendado, elegir una nave que no pudiera ser influenciada por la entidad oscura para que, por lo tanto, no se manifestara. Al final, Asura descartó la línea de pensamiento por considerarla altamente improbable y confiar en la fe de los Brig Kami. Una mentalidad peligrosamente mortal que pertenece solo a los dioses jóvenes, o al menos eso decían los dioses mayores, desde la fe ciega hasta los fanáticos que contemplaban ideas peligrosas para los dioses mayores. Aunque Asura tenía en realidad unos cientos de miles de años, todavía se la consideraba prácticamente una recién nacida.
El concepto de un año de un dios abarcaba la vida útil de un pequeño sol y sus dos encarnaciones, después de todo. Sin embargo, aunque halagada porque los dioses mayores pensaban que tenía tanta experiencia, Asura no era el único dios fanático de los Brig Kami y, por lo tanto, había optado por descartar los consejos de los dioses mayores como verdaderos pero actualmente inútiles. Especialmente por el hecho de que todavía era muy joven a los ojos de un dios. Y ya era fanático de los Brig Kami. Con su mente tomada, dirigió sus sentidos hacia las cadenas de la luz y la escritura oscura que ataban su poder divino. En verdad, nada podría unir a un dios a menos que lo deseara o no lo detuviera. Incluso un dios recién nacido de solo un día de edad tenía el poder de luchar contra cualquier otro dios, incluidos Brig Kami o Yomi, hasta detenerse, porque todos los dioses eran infinitamente poderosos. La razón por la que Brig Kami y Yomi gobernaron a los otros dioses fue porque eran los únicos seres divinos verdaderos nacidos como dioses de los casi míticos reyes dios. Seres que existían en un plan superior incluso a los dioses y mucho más poderosos. Fue solo por temor a las represalias de los reyes dios que gobernaron Brig Kami y Yomi. Por lo tanto, lo único que tenía Asura para romper las cadenas de luz y borrar el guión oscuro era flexionar su invencible forma metafísica. Dado que ni las cadenas de la luz ni el guión oscuro eran invencibles, ambos rompieron con la misma facilidad un frágil plano de vidrio que intentaba resistir la fuerza de una bala de cañón. En un instante Asura se volvió omnisciente y omnipotente, todas las cosas que existían quedaron al descubierto ante su vista y todas las cosas en la creación fueron subyugadas por su poder. Su misma existencia se convirtió en el concepto de una idea, una fuerza omnipresente que nadie podía negar. De esta forma Asura como ser físico dejó de existir y se convirtió en un efecto de la existencia, una ley de la física cuya presencia se extendió por todo el tiempo y el espacio. Era el pentáculo absoluto de su existencia en la realidad de la verdad de este reino. También fue la existencia más débil de su existencia trascendente. Aún en este estado, ningún ser en este nivel de existencia podría desafiar su poder excepto otro dios. Así que fue con la más suprema confianza que centró su atención en el momento en que se disparó el rayo de Reiatsu. Para su ojo mental, se reveló el pasado, presente y futuro de la dimensión de donde vino la explosión. Todos los secretos que guardaba y todos los tiempos turbulentos y pacíficos quedaron al descubierto ante su omnisciente vista. Lo que vio fue realmente intrigante. Toda una raza de seres espirituales que existían en un nivel superior al de sus propios mortales y que gobernaban un plan de existencia conocido como Seireitei. Una sociedad de monarquía/oligarquía feudal que estaba gobernada por una entidad conocida como el Rey Espíritu. Estos seres eran en realidad lo suficientemente arrogantes como para llamarse dioses de la muerte a pesar de que existían en el mismo plano de existencia. Definitivamente no eran las personificaciones de la existencia conocida como muerte, ni eran seres omnipotentes u omniscientes. Fue un insulto para ella y los dioses de los Brigtals que estos Shinigamis se atrevieran a proclamarse como tales. Aparte de eso, realmente no había nada que pudiera hacer sobre el uso del Canyon Kid por parte de los Shinigami, ya que no eran mortales. En todo caso, estas personas eran similares a los ascendientes menores que llegaron a existir hace casi 10,000 años mortales. Debido a esto, el Shinigami cayó en el área gris que tanto Brig Kami como Yomi eligieron ignorar, observar con interés o planear destruir. Asura no podía saber cuál incluso en plena ascensión a su forma divina más baja. Asura finalmente decidió que dejaría el asunto en manos de Brig Kami y Yomi. No era su lugar cuestionar su regla. Cuando su nave fue lo suficientemente poderosa, decidió que vendrían a este reino y mostrarían a estos seres arrogantes e ignorantes lo que era un verdadero dios. Con un poco de suerte, ganaría más prestigio y muchos seguidores, sin mencionar que sería el primer dios allí, ya que vio dioses verdaderos en la historia de esa dimensión. Asura permitió que su forma omnisciente y omnipotente se relajara y sintió que las cadenas de la luz y el guión oscuro se reformaban con una venganza, confinándola en una existencia metafísica humilde. Fácilmente podría haberlo resistido e incluso haber roto su vínculo con los Brigtals por completo y existir como deseaba con impunidad desde que los pidió. Eso la haría perder la cara con los otros dioses que se negarían a interactuar con ella y, por lo tanto, el horrible aburrimiento se instalaría. Ella elegiría estar sellada en su patética forma metafísica cada vez para evitarse ese horrible destino. Aún así, Asura sintió que algo andaba muy mal.
Cuando estuvo atada por primera vez por las cadenas de la luz y la escritura oscura, su forma omnisciente y omnipotente se redefinió en una existencia mortal. Solo había habido una leve incomodidad y un poco de confusión. Por supuesto, hubo una penalización por romper las cadenas de la luz y el guión oscuro que incluyó el dolor cuando se reformaron. Después de todo, tomó un poco de tiempo adaptarse de ver la historia de todas las cosas que existen a su vista a estar confinada a una percepción relativamente estrecha del tiempo y el espacio. El dolor de la atadura esta vez fue tan agudo e intenso que tanto su ser físico como espiritual se marchitaron en agonía como uno solo. Fue la forma más grande de agonía que jamás había experimentado en su existencia como un ser piadoso. El dolor de tener esencialmente toda su existencia restringida una vez más y redefinida en hueso, sangre, nervios y carne en el lapso de un segundo fue magníficamente insoportable. El grito ahogado que fue arrancado de su garganta contenía tal agonía, dolor y éxtasis perverso que en realidad creó una dimensión que no contenía nada más que esas turbulentas emociones. En medio de sus atormentados y placenteros retorcimientos, reconoció que algo andaba extremadamente mal, pero su enfoque se disparó al infierno y su mente confundida por un dolor y un placer deslumbrantes. Las cadenas de luz atravesaron el velo de la existencia y fueron la fuente de la sensación de maldad que sintió. A diferencia de las cadenas con las que estaba atada, que estaban selladas en lo que equivalía a Tenketsu, puntos de chakra, estas cadenas tenían puntas de lanza de púas cruelmente en los lados conectados a ella. Otra diferencia y la fuente de su error eran las horribles luces negras que irradiaban las cadenas y las puntas de lanza. Antes de que Asura pudiera siquiera intentar recuperar su ingenio, las cadenas negras clavaron sus puntas cruelmente afiladas en los puntos Tenketsu correlacionados. Incluso cuando las repulsivas cuchillas se abrieron camino en su ser físico y espiritual para asegurarse de que no pudiera quitarse las cadenas nuevamente sin destruirse a sí misma. Algo que solo podría lograrse con Brig Kami y Yomi trabajando en conjunto, ya que dos fuerzas invencibles podrían vencer a una sola. Incluso para Asura, que esencialmente vivía para el dolor, era simplemente demasiado, era mucho peor que todo su dolor anterior combinado. La existencia misma se distorsionó de los niveles de angustia física y emocional cuando la mente de Asura se quebró y casi se hizo añicos bajo el ataque del tormento. Su misma alma se fracturó por el estrés, mientras su cuerpo físico seguía muriendo de dolor en el momento en que resucitó, incluso cuando su tolerancia al dolor aumentó, lo que permitió un umbral más alto antes de que la muerte intentara reclamarla nuevamente. Asura podía hacer poco más que enroscarse en una bola con el instinto más primario para presentar un gemido más pequeño incluso cuando el dolor aumentaba a niveles que debería haberla roto. Fue un castigo que Brig Kami y Yomi solo infligieron a aquellos dioses que realmente fueron en contra de su voluntad al invocar la ira del dios rey que los engendró. Las cadenas que se usaban para atarla se conocían como las cadenas de la luz negra, las manifestaciones de la voluntad del rey dios y su poder verdaderamente omnipotente. Las cadenas de luz negra solo fueron invocadas para romper por completo la conexión con todos los dioses de los Brightals y los Brightals mismos, el palacio asustado que permitió a los dioses asumir una forma omnipotente y omnisciente. Si eso no fuera suficiente, la escritura blanca apareció donde una vez estuvo la escritura negra. La escritura blanca tuvo el mismo efecto básico que la escritura negra excepto que, a diferencia de la escritura negra, era permanente y estaba respaldada por la fuerza imparable del Rey Dios. Esa fue la fuente del peor dolor que jamás experimentaría, la traición del más profundo e íntimo de los lazos, más fuerte que cualquier relación y más profundo que incluso el amor de Dios. Se dio cuenta por primera vez del verdadero dolor de un ser piadoso, el máximo aniquilador del pensamiento y la emoción. La traición del propio Dios. Porque lo único que podía invocar la ira del Rey Dios eran las súplicas de Brig Kami y Yomi. Asura había sido abandonada. No importa cuánto lo deseara Asura, un dios nunca podría librarse del sufrimiento en el caballo blanco de la muerte. Los dioses existían en el plan de la inmoralidad y, por lo tanto, nunca más volverían a conocer la muerte porque ya existían más allá de ella. Incluso la manifestación más pura de la muerte no podría alcanzar el nivel de existencia en el que residían los dioses más que un lobo tratando de tocar el sol. Incluso si un dios deseara el toque de la muerte misma ardería en el brillo de su existencia, tan alto era el plan del poder de un dios. El cuerpo ahora mortal de Asura, aunque metafísico, puede que ya no haya sido el de un dios, pero su cuerpo era igual de inmortal, porque la horrible ira del rey dios nunca fue tan misericordiosa.
Todavía era susceptible a heridas e incluso a la muerte durante unos escasos momentos antes de que la voluntad del Rey Dios la reviviera, ya que había sido condenada a una existencia eterna. Durante 4 años a los ojos de un dios, Asura atravesaría el vasto vacío entre dimensiones. Su único consuelo es el vacío eterno y el dolor siempre presente. Su último pensamiento fue el conocimiento seguro de que no importaba cuánto tiempo pasara, su mente nunca se rompería y la entregaría al olvido. Que no importa cuánto soportara su espíritu, nunca se rompería y la entregaría a la muerte con un abrazo frío. Su mente seguía siendo la de un dios y, como tal, nunca se rompería sin importar cuánto abuso recibiera, porque no había un intelecto más grande que el de un dios. XXXXXX dimensión alternativa XXXXXX. El Sandaime Hokage recién reinstalado se sentó en el escritorio del Hokage con Omura Mitokado y Koharu Utatane de pie frente a él. Ambos eran parte de su antiguo equipo Genin, así como sus asesores y consejo. Ambos casi lo miraban con determinación grabada en sus rostros. Había pasado una semana desde que el Kyuubi atacó y esta era la primera oportunidad que tenían de tener un consejo para decidir qué se debía hacer con Naruto. El Sandaime frunció el ceño pero habló con un timbre profundo, tanto marchito como benévolo. Entiendo que si vamos a comenzar a entrenar y acondicionar a Naruto, entonces tiene que ser ahora. Sin embargo, de acuerdo con el decreto del cuarto Hokage, debe ser visto como un héroe y tener una vida normal. Por esta razón no podemos entrenarlo como un arma, o incluso un shinobi dotado a menos que muestre un potencial latente que no proviene del Kyuubi. Además, personalmente he visto lo que podría salir mal cuando un Jinchuriki rechaza el entrenamiento. El Big que contienen por más tiempo. Ni siquiera debe considerarse como un riesgo aceptable cuando se trata con el Kyuubi, el más poderoso de todos los Big. Especialmente en Naruto este es el caso ya que solo un Uzumaki se convierte en un Jinchuriki para el Kyuubi e incluso entonces ese Uzumaki debe tener un chakra especialmente fuerte. Tanto Koharu como Omura fruncieron el ceño al recordar al Jinchurikian de Iwa. Había sido un terror recurrente durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, no solo para sus enemigos sino también para sus propios camaradas. Ver su punto hizo que Sandaime continuara. También a pesar del hecho de que el cuarto Hokage selló el chakra Yin del Kyuubi dentro del Shinigami, el Kyuubi de alguna manera ha recuperado su chakra Yin y su chakra Yang se ha duplicado. Afortunadamente, el sello del cuarto se mantiene de alguna manera y permanece intacto. Sin embargo, debido a esta complicación matar a Naruto está fuera de discusión. Si bien normalmente matar a un Jinchuriki también matará al Big si no es liberado, el Kyuubi incluso antes de atacar era capaz de sobrevivir a la muerte de su Jinchuriki. Le habría tomado un tiempo al Kyuubi reforma, pero aún así lo habría hecho. Como es ahora, no tenemos garantía de que el Kyuubi tenga que esperar siquiera para ser reformado, por eso decidí que matar a Naruto no es una opción. Los dos ninjas mayores palidecieron drásticamente ante la idea, pero pudieron recuperar la compostura casi al instante. Koharu fue el que habló esta vez. Si ese es el caso, ¿por qué no sellamos al Jinchuriki en las profundas cuevas debajo de Konoha? El Sandaime volvió a negar con la cabeza. Estás olvidando el decreto del cuarto, Naruto debe ser visto como un héroe y tener una vida normal. Por defecto, esto también nos prohíbe encerrarlo. Omura negó con la cabeza y dijo con voz cansada. El decreto del cuarto ya ha sido roto por los civiles de Konoha cuando se enteraron del Kyuubi Jinchuriki. No lo tratarán como un héroe porque lo temen o lo odian por lo que contiene. No hacer nada sobre la situación equivale a violar el decreto del cuarto y también poner en riesgo la integridad y seguridad de Konoha. El Sandaime asintió en reconocimiento. Entonces repasemos los hechos y asuntos que tenemos que considerar, así como los parámetros del decreto del cuarto. Primero y más importante, el cuarto Hokage decretó que Uzumaki Naruto sería tratado como un héroe y se le permitiría vivir una vida normal. Hasta ahora lo único que ha complicado la situación es el crecimiento antinatural de Kyuubi dentro del sello que aún es estable, y la indiferencia del civil hacia el último deseo del cuarto. Omura y Koharu asintieron en aceptación y le hicieron un gesto para que continuara. Ahora, mientras estoy de acuerdo en que se deben tomar medidas de seguridad adicionales con respecto al Kyuubi, ya he establecido un decreto con respecto a los civiles. Mi decreto fue que a nadie de la nueva generación se le dirá el verdadero destino del Kyuubi o es Jinchuriki, que en sí mismo es un secreto de rango S. Cualquier adulto que lo lastime será sentenciado a muerte sin juicio. Esto asegurará que la generación más joven no será prejuiciada contra él por el Big que tiene dentro de él.
En cuanto a lo que debería suceder si el sello falla, Minato dejó los secretos del Shikifin dentro del rollo prohibido de sellado. Sin embargo, el estilo de sellado del clan Uzumaki en Konoha murió con Kushina y Minato. Si sucediera lo peor, sacrificaré mi vida para sellar el Kibi en el estómago del Shinigami por la eternidad. Nunca más habrá un Kibi Jinchuriki después de Naruto si no se propaga. Ambos ancianos asintieron con gravedad, aunque Sandaime sabía que esa opción no les gustaba más que a él. Con una mirada a ambos ancianos, el anciano Kage arqueó una ceja inquisitivamente, preguntando sin palabras si eso era todo. Omura levantó ligeramente sus lentes para llamar la atención de Sandaime antes de preguntar en un tono neutral. ¿Todo el actual Ambute y Chou, capitán, descubrieron quién orquestó este asalto o quién fue el responsable de liberar al Kibi y matar al guardia de Kushina? El Sandaime sabía que Omura se dio cuenta de que su esposa era una de las asesinadas, pero no lo llamó. Después de todo, era una pregunta justa que merecía una respuesta y, de todos modos, estaba demasiado cansado para tal argumento. No se descubrió nueva información con respecto al perpetrador o cómo pasaron las salas de seguridad. Koharu, que era más sensible al interrogatorio que Omura, miró a su viejo amigo por esa pregunta en particular, pero decidió que lo mejor que podía hacer era distraer a su amigo de sus cansados pensamientos. ¿Dance ha descubierto algo? La mueca de dolor de Sandaime ante el asesinato de su esposa se convirtió instantáneamente en un ceño fruncido y sus ojos se tornaron acerados. Lo que dijo a continuación sorprendió a los dos ancianos y su fe en el proclamado halcón de guerra. Tengo razones para creer que fue el mismo Danzo quien avisó al asesino y pudo haber sido quien ayudó a orquestar todo, pero como no tengo pruebas de que no puedo hacer nada, oficialmente. Lamentablemente, su posición con la población de Shinobi y la población de ciudadanos haría su desaparición problemática. Esta vez Omura fue lo suficientemente inteligente como para mantener su trampa cerrada, pero Koharu se estremeció visiblemente. Si el Sandaime alguna vez descubría que Dance tuvo algo que ver con el asesinato de su esposa, Dance, el pobre tonto equivocado, viviría para lamentarlo por el resto de su vida natural, y posiblemente más allá si el Sandaime fuera lo suficientemente vengativo como para usar el Kinjutsu creado por el segundo Hokage. Con la mirada cercana aún en sus ojos, despidió a sus consejeros, quienes casi se tropezaron entre sí en su prisa por dejar su presencia antes de sentarse en su cómoda silla y suspiró. Su vieja y confiable silla le brindaría poco consuelo esta noche o las muchas noches siguientes. Lo único que realmente trajo paz a su alma cansada fue el conocimiento de que pronto podría seguir a su esposa a la otra vida. XXXXXX Hospital de Konoha XXXXXX. En el Konoha Leaf Hospital, el director médico en ese momento, Yakushi Fumi frunció el ceño mientras miraba los resultados de su nuevo paciente en la comodidad de su oficina. Arqueó una ceja cuando vio quién era el niño. Un Naruto Uzumaki, si no estuviera equivocado, este sería el hijo de Uzumaki Kushina. Después de todo, ella era la única otra Uzumaki en toda la aldea y si miraba de cerca podía ver que la niña había heredado su rostro y sus ojos. El análisis de sangre le dijo que Naruto era el hijo de Yondaime y Kushina, lo cual ya había descubierto cuando vio por primera vez al niño. Aún así, la tabla decía que su parentesco era información confidencial de rango S, por lo que marcó los nombres de ambos padres y tomó nota de que se suprimiera el parentesco de los niños. Sus ojos experimentados vagaron sobre la condición del niño con relativo aburrimiento hasta que vio la salud física de Naruto. Sus ojos casi se le salen de la cabeza por lo que vio y lo que podría significar. Casi salió volando de la habitación dando órdenes a cualquier médico libre que veía para que lo siguiera y rápidamente subió a la habitación de Naruto. Dado que hubo una complicación con el Kibi hace casi una hora, la habitación del niño estaba fuertemente sellada con protecciones que suprimían el chakra del Kibi. En el momento en que entró en la habitación, sus manos se iluminaron con chakra médico verde y sin pensarlo mucho realizó dos jutsu consecutivamente con facilidad practicada en menos de un segundo. El primer jutsu fue un jutsu médico de rango D que usaba el concepto del ejercicio de caminar en el árbol al revés. En lugar de hacer que las cosas se adhieran, el jutsu eliminó las bacterias, la suciedad, la sangre y otros contaminantes de las manos, los antebrazos y la cara del usuario. Esta técnica también podría usarse para limpiar las heridas de otros con el fin de prevenir infecciones por bacterias, pero en sí misma es una habilidad más avanzada para abordar B-Rank. El jutsu era conocido como Kurensa no Jutsu y era uno de los jutsu médicos más básicos y versátiles.
El segundo jutsu fue conocido como el Jutsu Chiken, un jutsu médico de rango C. Con este jutsu, un médico ninja usó sus manos para sondear cuidadosamente a un paciente en busca de signos de lesión que pueden no ser visibles a simple vista. Le permitió a un médico experto detectar cosas como lesiones internas, hemorragias, frecuencia cardíaca inadecuada, fracturas óseas no aparentes, intoxicación, cáncer y enfermedades virales/bacterianas. Se dio cuenta por el rabillo del ojo que sus otros asistentes tenían que hacer ambos jutsu uno a la vez e incluso usar sellos de mano, tomando un tiempo precioso entre jutsu. Parecía que de alguna manera había conseguido a todos los nuevos pasantes. Resolvió asignarles un regimiento de entrenamiento para acelerar su ejecución. El tiempo que tomaron para el jutsu podría resultar fatal después de todo. Con ese último pensamiento, Yakushi Fumi, rápida pero minuciosamente, pasó sus manos brillantes sobre el bebé, buscando incluso la más mínima discrepancia donde indicaba el perfil del bebé. Para su sorpresa, encontró lo que estaba buscando casi en el momento en que sus manos tocaron el cuerpo del niño. Además de eso, también detectó casi el doble de la cantidad de chakra del Kibi en el sistema de los bebés que lo especificado por la información que Sandaime le dejó. Recordó que había una nota de Jiraiya que decía que si había una mayor concentración del chakra del Kibi, lo más probable era que compensara el aumento de poder del Kibi a medida que recuperaba lentamente su chakra Jin. Verificó 2 y 3 veces solo para estar seguro de sus hallazgos y para asegurarse de que no se perdiera nada. Sabiendo que tenía que enviar un informe al Sandaime tan rápido como pudiera, tomó un pergamino y un cepillo Finjutsu de un escritorio cercano, ignorando por completo a los médicos incompetentes detrás de él. Rápidamente resumió la situación, así como sus especulaciones sobre lo que podría significar. Cuando terminó, echó arena sobre el pergamino para ayudarlo a secarse más rápido con un poco de ayuda del chakra natural del fuego. En el instante en que terminó, cerró el pergamino y lo ató con una cuerda roja para indicar que era importante. En el instante en que terminó, Flokuroi encendió su chakra en un cierto patrón que los guardias de Anbu para Naruto le hicieron memorizar. Casi instantáneamente, 3 Anbu aparecieron frente a él, asustando al médico Nin aparentemente desafiado perspicazmente detrás de él. Sin pestañear ante la entrada repentina, empujó el pergamino hacia el Anbu más cercano. Con una voz con la presencia de un maestro ninja médico, habló con una presencia imponente. Lleva esto al Sandaime lo más rápido que puedas y da la orden de evacuar toda esta ala. El Anbu no dudó ni por un instante y agarró el pergamino antes de usar la Shunshin, técnica de parpadeo del cuerpo, para desaparecer, corriendo con la debida prisa hacia la oficina del Hokage. Los otros 2 Anbu ya habían comenzado a llevar al médico ninja interno a la habitación y comenzaron a dar la orden de evacuar el ala. XXXXXX la oficina de Sandaime XXXXXX. El Sandaime se estaba enfriando de la reunión con sus consejeros cuando un Anbu con un pergamino atado con una cuerda roja apareció ante él en una reverencia agachada, con un pergamino extendido hacia él. El ojo de Sandaime tembló ante la teatralidad, pero tomó el pergamino de todos modos y notó que era una emergencia del hospital por el hilo rojo que ató mientras lo arrancaba. Una sola mirada a su contenido lo puso a medio camino del hospital antes de que el Anbu frente a él se diera cuenta de que el antiguo Kage se había movido. En su prisa y conmoción, Sandaime había dejado caer el pergamino, algo que normalmente nunca habría hecho. El Anbu se dio cuenta rápidamente de esto y fue a recoger el pergamino, pero como estaba abierto no pudo evitar ver lo que estaba escrito en él. También tenía curiosidad por saber qué podía hacer que el venerado Sandaime cometiera un error tan básico. Esa única mirada breve al pergamino esparcido por el suelo mostró 4 simples palabras que lo dejaron helado hasta la médula. El zorro está subiendo. XXXXXX Hospital de Konoha XXXXXX. El Sandaime llegó al hospital en 30 segundos y sin querer estableció un nuevo récord para el Shunshin más rápido en Konoha. Sin siquiera molestarse con la puerta, Sandaime atravesó la ventana que había sido abierta en preparación para su llegada y literalmente se materializó en un remolino de hojas para cualquier espectador. Antes de que Sandaime pudiera siquiera pedir un informe, Yakushi instantáneamente comenzó a resumir lo que había descubierto que había llamado su atención. Hace 3 minutos descubrí varias anomalías con Jinchuriki Uzumaki Naruto. Estas anomalías han tomado la forma de brotes aleatorios de cáncer altamente agresivo. Parece alimentarse del chakra del Kibi para crecer extremadamente rápido, pero el chakra del Kibi también parece estar luchando contra él. El chakra del Kibi ha aumentado su producción casi 2 veces más y ha ralentizado drásticamente el cáncer.
Sin embargo, yo diría que el Jinchuriki tiene un mes antes de morir y el sello se rompe. El rostro de Sandaime estaba cuidadosamente en blanco de cualquier emoción, pero su mente era un torbellino de especulaciones e ideas sobre cómo rectificar la situación. Razonó que el cáncer podría ser causado por una forma de residuo de energía radiante del toque del Shinigami. El problema con esa teoría era que el toque del Shinigami no era fatal si no estaba tratando de matar y estaba sujeto a un contrato. Si no fuera así, la muerte habría sido instantánea. El Sandaime sabía por experiencia que el Kibi solo tenía una forma de energía, que era el chakra, ya que era esencialmente una bestia de chakra gigante. Lo único en lo que podía pensar que cambió en la ecuación fue en el monstruoso chakra del Kibi esencialmente duplicándose. A partir de este punto, solo había dos opciones que se podían tomar y ambas le rompieron el viejo corazón cansado incluso al contemplarlo. Con pavor llenándolo, preguntó con voz cansada. ¿Cuánto tiempo se puede mantener vivo al Jinchuriki con supervisión médica? A pesar de que a Sandaime le dolía hacerlo, tenía que mantenerse emocionalmente distante del niño para evitar que sus emociones influyeran en sus elecciones. Una vida, sin importar cuán importante fuera la aldea, para él valorar a Naruto más que a la aldea sería un insulto al sacrificio que hicieron Kushina y Minato para salvarlo. Yoshiro negó con la cabeza y dijo con apenas un poco de arrepentimiento. El ninjutsu médico funciona alentando y acelerando la regeneración y división celular, por lo que no sería de ninguna ayuda. Probablemente podríamos mantenerlo con vida durante 2 o 3 meses como máximo si tuviéramos un equipo constantemente eliminando el cáncer. Lo máximo que cualquiera podría hacer, incluido Tsunade más allá de eso, solo le comprará un día o más. El Sandaime asintió con cansancio antes de preguntar con aire resignado, ¿qué pasa con el factor curativo del Kibi? ¿Podríamos aflojar el sello para permitir que salga más? Yoshiro volvió a negar con la cabeza, aunque el chakra del Kibi parece estar luchando contra el cáncer, también es la causa del cáncer y el sello está impidiendo que se libere más chakra. Además, incluso si el Kibi canaliza más de su chakra, probablemente mataría a Naruto y suéltalo, que probablemente era su plan. El Sandaime suspiró con pesar antes de que sus ojos se endurecieran con una ardiente determinación. Por mucho que deseara poder seguir el último deseo del cuarto Hokage, era un realista y en su mundo de sombras y muerte era conocido como Dios. Ese título no se ganó únicamente a través del idealismo de la benevolencia. En el mundo de Shinobi casi siempre no era el más fuerte el que abandonaba el campo de batalla, sino el que tenía más inteligencia, la mejor estrategia y el mejor informado y preparado. Si el joven Naruto iba a morir, entonces no sería en vano, se aseguraría de que la muerte del niño tuviera un significado y de que sería recordado como un héroe por generaciones. Antes de que Sandaime pudiera actuar sobre sus pensamientos oscuros, sucedió algo que los congeló a él y a Yoshiro en sus tratados, un milagro. Exactamente una hora después de que se desarrolló el cáncer, el cuerpo del niño dormido comenzó a brillar lentamente con un azul luminiscente etéreo. Escritura resplandeciente, diseños geométricos y símbolos extraterrestres comenzaron a grabar la base de un diagrama que se extendía desde el sello de Yondaime. Los dos shinobi solo pudieron mirar desconcertados y asombrados mientras el diagrama se extendía por todo el cuerpo del niño antes de centrarse en la frente, las manos y los pies del niño. Los intrincados detalles del diseño geométrico, la escritura y los símbolos le dieron al niño un aspecto orgánico. La mayoría de la escritura y los símbolos eran claramente diferentes de cualquier forma de escritura o simbolismo en las naciones elementales y diferente a todo lo que Sandaime había visto personalmente. El diagrama era definitivamente una combinación de Finjutsu en al menos 3 idiomas distintos con caracterización y formato totalmente extraterrestres. Cuando la matriz altamente detallada estuvo completa, brilló un amarillo dorado brillante una vez antes de que Shikifin emitiera una siniestra luz roja oscura como si algo entrara en ella. Un momento después, el intrincado diagrama del sello se desvaneció, pero dejó arboledas delgadas como el papel que coincidían con el tipo geométrico Finjutsu del alienígena en las manos, los pies y la frente del niño. También había delineado el Ake no Fin Shiki, 8 sello de trigrama, y Shikifin. Los otros dos estilos de sellado se desvanecieron por completo sin dejar rastro de que estuvieran allí. Cuando el Sandaime miró detenidamente, pudo ver que las arboledas estaban llenas de sangre cristalizada, lo que le permitía a uno tener una impresión de cómo era el sello. Afortunadamente, sin los detalles precisos adecuados de la pincelada y el sacrificio necesario, era esencialmente imposible recrear el Shiki fino Ake no Fin Shikai.
El Sandaime miró al médico jefe Yoshiro, quien se sacudió de su estupor e instantáneamente sus manos se iluminaron con chakra médico. Después de pasar sus manos por el cuerpo del bebé 3 veces, Yoshiro finalmente miró al Sandaime con una expresión que irradiaba asombro y asombro. El cáncer ya no se alimenta del chakra de Naruto, se está extendiendo como un cáncer normal aunque extremadamente agresivo. El chakra del Kibi ahora está descomponiendo el chakra más rápido de lo que puede formarse. Los niveles del Kibi en el sistema de Naruto se han reducido a solo el doble de los niveles normales. Para descomponer el cáncer más rápido de lo que puede crecer. El chakra del Kibi también parece estar vinculándose con algunos de los grupos de cáncer. Parece descomponer esas partes solo lo suficientemente rápido para que no se propague más. La parte más increíble es que el cuerpo de Jinchuriki ha sido alterado a nivel genético de alguna manera que todavía no puedo entender. El cáncer tardará unos 3 años en degradarse por completo a este ritmo. No creo que podamos esperar que Naruto funcione de manera normal ya que uno de los grupos de cáncer se formó en su cerebro. No morirá ahora, pero difícilmente será coherente durante algún tiempo, si es que lo hará. El anciano Hokage negó con la cabeza con asombro y decidió que no necesitaba saber cómo o por qué sucedió esto en este momento. Mientras pudiera saber que el legado del cuarto Hokage viviría. Desconocido para el anciano Sombra de Fuego, una lágrima cayó de su ojo mientras se inclinaba sobre el bebé para abrazarlo en un abrazo paternal. Esa lágrima cayó al centro de la frente de Naruto en el centro del contorno del sello ranurado. La lágrima brilló levemente y se cristalizó en una pequeña joya que ardía con las brasas de una nueva llama. A sabiendas o no, esa única acción convirtió la idea de la voluntad de fuego en una realidad.